un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Amén. Poderoso Dios, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, en el cual vamos a predicar tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú orando por medio de tu palabra a todos aquellos que están hoy viniendo por primera vez, que puedan comprender este mensaje, Padre Celestial, a todos aquellos que necesitan, Padre Celestial, saber y conocer, Señor, la esperanza que es Jesucristo en nuestras vidas. Señor, que se haga tu voluntad aquí en medio de nosotros y que seas tu Espíritu Santo obrando en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Si quiere darle un aplauso al Señor, siéntase en libertad también de hacerlo. Lo que acabamos de leer es una porción bíblica que está hablando justamente, como dice ahí, del comienzo, del inicio, antes de que todas las cosas fueran y cómo Dios las fue creando. Se habla del huerto que se hizo en Edén. Este huerto estaba para que habitara el ser humano, Abraham, Adán y Eva. Ya me adelanté a Abraham. Adán y Eva estaban puestos en ese lugar y Dios les dio una orden desde Génesis 1, les dijo, sojuzgad la tierra, gobernad sobre ella. Y ellos vivieron ese tiempo. Era un lugar hermoso, no tenían que labrarlo, como ustedes leen, dice que salía un vapor de la tierra que regaba toda la tierra. No había lluvia, no pasaba nada de esto, simplemente el hombre tenía que sojuzgar la tierra y gobernarla. Había sí un mandamiento, y ese mandamiento era que no deberían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dice, cualquier árbol pueden comer, coman de todos los árboles, de todos, llénense, vivan bien, estén tranquilos, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo toquen. ¿Por qué razón? ¿Qué les dijo Dios? Porque de cierto morirán. Si comen de este árbol, ¿qué va a suceder? ¿Están seguros de eso? Sí, bueno, vamos a decirlo fuerte. ¿Qué iban a hacer ellos? Iban a morir. Pero resulta que en el capítulo 3 aparece un personaje en la historia que quiso contar una historia diferente. Haga de cuenta usted como pasa en las noticias. Usted ve un noticiero y presentan una noticia con una historia. Y usted ve otro noticiero y cuentan la misma noticia, pero con otra historia. Cada persona está preocupado por contar su historia. Y en este caso, el que quiere contar su historia es la serpiente. Vaya conmigo al capítulo 3. No vaya a cerrar su Biblia, vamos a estar viendo muchos versículos el día de hoy. Génesis capítulo 3, versículo 1. Aquí aparece la historia que quería contar la serpiente, que es una historia diferente a la que Dios les dijo. Dios les dijo, si ustedes comen de este árbol, de cierto van a morir. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y aquí viene la otra historia. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. He aquí la versión de la serpiente de lo que estaba pasando. Y para comprender este texto es muy importante comprender el significado de la palabra muerte. ¿Qué palabra necesitamos entender? ¿Qué es la muerte? La palabra muerte en su definición original no quiere decir el fin de la vida. No significa el fin de todas las cosas. La palabra muerte quiere decir separación. ¿Qué quiere decir la palabra muerte? ¿Qué quiere decir la palabra muerte? ¿Por qué le llamamos muerte cuando una persona ya no tiene vida? Porque cada cuerpo tiene el espíritu. El cuerpo es solo el cuerpo, y el cuerpo, cuando tiene el espíritu, entonces tiene vida. Y en el momento en que el espíritu se separa del cuerpo, entonces el cuerpo pierde la vida. Por eso le llamamos a eso la muerte. Porque el espíritu de la persona ya no está ahí. El espíritu salió de su cuerpo. Y cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo pierde vida. No quiere decir que la muerte significa la pérdida de la vida. La muerte quiere decir, ¿qué quiere decir muerte? Cuando Dios les dice a ellos que si comen del huerto, del fruto, de cierto serán separados, están hablando de una muerte de carácter espiritual. Porque en el momento que ellos comieran eso, estarían pecando. Y el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y una de las características que pasaba en el huerto es que ellos en el huerto estaban en una constante comunicación con Dios. Ellos en el huerto estaban en un momento en que cualquier momento podrían abrir la boca y hablar directamente, porque estaban en la presencia de Dios. Estaban ahí. Dios estaba en medio de ellos. Y cuando ellos pecan de esta manera, de cierto le pasó lo que les dijo Satanás: se les abrieron sus ojos, pero también murieron. ¿Por qué razón? Porque fueron echados del huerto del Edén. Fueron echados de la presencia de Dios. Por esa razón el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre pecó, ya no tenía acceso a la gloria, a la presencia de Dios, porque había pecado en él. En otras palabras, ¿murió Adán y Eva? ¿Murieron o no? Sí, porque fueron separados de la presencia de Dios. Y este es un concepto que vemos muy marcado en la Biblia. Ahora que estuvimos estudiando el tabernáculo hace solo unos meses, veíamos que hay un lugar donde moraba la presencia de Dios. Ese lugar es el lugar santísimo. Y al estar dentro del lugar santísimo, el sumo sacerdote podría ver mucha simbología que le evocaba el huerto que estaba en Edén. Porque el huerto del Edén es ese lugar donde estaba el ser humano en contacto con la presencia de Dios. El ser humano, como siempre obramos hoy, le dice Dios: coma de todo fruto, menos de este. Y la serpiente logró que se fijara solo en el árbol que no debían tocar. ¿Cuántos árboles frutales tenemos nosotros hoy? ¿Ha podido usted probar todas las frutas que existen? Son muchas. Y ellos podían comer de cualquiera de ellas, excepto de uno. Y se fijaron en ese. ¿No le pasa a usted como le pasaba a Adán y Eva muchas veces? Que hay cosas en nuestra vida que sabemos que no están permitidas, pero es lo que más nos llama la atención. Habiendo tantas personas en las cuales fijarse, el ser humano muchas veces se fijan justo en la persona que ya está casada. Y a más casada está, más le llama la atención.
Nos fija, nos llama la atención lo prohibido. Es algo tan interesante. Una amiga mía me contaba que su mamá, cuando ella tenía 12 años, la llevó a una tienda y le compró una paca de cigarrillos y le dijo, vaya, fume. Y ella nunca fumó. Porque la mamá después le explicó que lo prohibido es lo que más le llama la atención. Y como la mamá no se lo prohibió, entonces fue como algo normal. Eso es lo que el ser humano, una infatuación que tiene el ser humano con lo prohibido. Y la serpiente logró por ese lado llamar la atención de Eva. Y por medio de eso vino una separación. Ahora, en el mismo capítulo 3, quédese ahí, vamos al versículo 14, Dios hace una promesa, diga conmigo, una promesa. ¿Qué es lo que hace Dios? Mire lo que dice el texto 14, dice, y Jehová Dios dijo, ¿a quién? A la serpiente. ¿A quién era la promesa? ¿Para quién era la promesa? Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Siguiente versículo dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Presta atención a esto que sigue, dice, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de su simiente, en otras palabras, la descendencia de la mujer, en otras palabras, el ser humano o un ser humano heriría la serpiente en la cabeza, pero la serpiente le heriría en el calcañar. Esta es una promesa que se hace desde el Génesis a la serpiente. ¿Qué sucede con esta promesa? Este texto lo hemos leído muchas veces y posiblemente usted como cristiano aún no haya comprendido exactamente el significado de este texto. Pero en el caminar, en el pasar de la historia del ser humano, Dios empieza a buscar a alguien que pueda cumplir esta promesa, una descendencia en la cual esto se pueda cumplir. Y llegamos a Génesis capítulo 12, donde Dios escoge a la descendencia de Abraham y le promete y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y más adelante le dice, y te bendeciré, y por medio de ti serán benditas. ¿Serán benditas quiénes? Todas las naciones de la tierra. Normalmente esta promesa se explica como que yo voy a ser de bendición, enfocándonos en otras bendiciones para muchas familias, pero realmente esto es una promesa que tiene cumplimiento en una persona, porque por medio de esa persona vendría bendición a muchas familias de la tierra, en otras palabras, a todas familias de la tierra. Esta sería la descendencia de Abraham. Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene dos hijos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Y Dios escoge a la descendencia de Jacob, y Jacob empieza a profetizar en el capítulo 48 del libro de Génesis a cada uno de sus 12 hijos. Y le da palabra a Rubén, y le da palabra a todos, a Leví, a Judá, a todos los 12 hijos que él tenía. Y uno de ellos en especial, Judá, este recibe una palabra especial. Quiero que vaya usted conmigo al libro de Génesis, capítulo 48, versículo 8. Génesis capítulo 48, 8. Dios, por medio de Jacob, nieto de Abraham, le dice a Judá, lo siguiente. ¿Ya lo tiene conmigo? Ahora usted va a pasar al 49 porque me equivoqué. Génesis 49, versículo 8. Ahora sí.
A Judá le dice lo siguiente. Génesis 49, versículo 8. ¿Ya lo tienen conmigo? Ahora sí, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ¿a quién? A ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí Dios le está diciendo a Jacob que habrá siempre, a Judá, que siempre habrá un reinado en la simiente de Judá. Esto es importante que ustedes lo entiendan, porque Dios viene desde el comienzo con un plan. Dios viene con algo que ya tiene en mente, que simplemente lo vino ejecutando de generación en generación. Escogió a Abraham, escogió a Jacob, de Jacob escoge a Judá, y luego más adelante aparece alguien, un personaje que es muy importante dentro de la cultura hebrea, y este personaje se llama David. Es curioso porque el primer rey que tiene Israel era de la casa de Benjamín, no era de la casa de Judá. Pero Dios levanta a este jovencito llamado David, quien es de la tribu de Judá. Y Dios le dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, lo siguiente. Vaya conmigo al libro de Crónicas, capítulo 17. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 9. ¿Lo tienen? Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente, y le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y tu trono será firme para siempre. Si usted ve la vida de David, todo el pueblo de Israel pareciera que David era esta persona que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Pareciera que fuera David el que iba a cumplir esta promesa. Todo apuntaba a esto, pero ¿qué pasó? También había pecado en la vida de David. Y ese pecado indicaba que la misma serpiente que engañó a Eva, también había engañado a David. Entonces no podía ser David el cual iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y en muchos salmos David escribe sobre que había de venir. Recuerde que se crea una expectativa desde el comienzo. Todos están esperando a un hombre que se va a levantar, a uno de la simiente de los humanos que se va a levantar para pisarle la cabeza a la serpiente. Y en el libro de Isaías se empieza a hablar claramente de esto. ¿Por qué el libro de Isaías juega un papel clave? Porque en el libro de Isaías todos los descendientes de la tribu de Judá y de Benjamín son llevados a Babilonia, y los reyes fueron muertos. Esta descendencia, esta línea que había, fueron muertos. Entonces Isaías empieza a hablar de parte de Dios de muchas maneras. En el capítulo 2 habla de cómo Dios traerá a todas las naciones al futuro de un reinado que será de paz.
En el capítulo 9 nos vuelve y nos clarifica que será del linaje de David. En el libro de Isaías capítulo 11 dice que Dios traerá justicia y restauración al mundo por medio de esta persona. En el capítulo 53 nos habla de cómo este rey sufriría y moriría por los pecados de todos. En el capítulo 42 nos dice que este rey será un sirviente que sufrirá mucho y será rechazado por su propia gente. En el capítulo 65 nos dice que cuando venga el reino del Señor, habrá una nueva creación. Y toda esta profecía queda en vilo. El Antiguo Testamento se cierra sin encontrar a la persona que iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Sin esta persona que todos estaban esperando. Y empieza el Nuevo Testamento. Empieza el Nuevo Testamento hablando de una esperanza. De un rey que llegaría a esta tierra. A un rey que desde su nacimiento fue perseguido. El rey que estaba de turno en ese momento cogió a los reyes magos y quiso enviar para matar a Jesús, pero no lo logró. Los reyes magos supusieron lo que estaba sucediendo. Los sabios, ellos entendieron que era lo que iba a suceder y se devolvieron por otro camino para no decirle al rey dónde estaba este rey que iba a venir. Y este rey creció no solo en estatura, pero en sabiduría. Y empezó a andar por medio de la tierra, estableciendo un reino. Cada vez que predicaba y hablaba, les decía a la gente: el reino de Dios ha llegado. Porque el reino de Dios ha llegado. Hizo muchos milagros, sanó a enfermos, liberó al que estaba cautivo, resucitó a personas que estaban muertas. Y ese rey fue herido en el calcañar por la serpiente, porque él murió en una cruz. Y ahí muere la esperanza de muchas personas. Muchos discípulos están tristes porque piensan que ese es el fin de todo lo que estaba sucediendo, que ya no había nada más que hacer. Pero al tercer día, este rey resucita. Este rey no se queda en la tumba. Ese rey resucita. Ese rey sale de la tumba para salir y establecer el reino de Dios y pisar la cabeza de la serpiente, como fue prometido en el libro de los Génesis. Usted dirá: esa historia es muy bonita, pastor, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Eso tiene que ver con lo siguiente. Muy posiblemente usted hoy ha venido a este lugar con problemas, con circunstancias, con necesidades, con enfermedades, con situaciones que para su vida son muy difíciles. Y usted ha venido en busca de una respuesta. Yo hoy le quiero hablar de un problema que es más serio a todos los problemas que usted está viviendo. Y es un problema que se llama el pecado. El pecado es un problema que está en el ser humano. Dice la palabra que entró a toda la humanidad por medio de Adán. Y esa característica que tiene Adán, usted la puede encontrar en un niño desde muy pequeño. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando usted le dice a un niño que ya más o menos entiende, póngale 6 meses, 1 año, no toque ese juguete? Usted se da la vuelta y ¿qué es lo primero que hace? Usted le dice: no salga. Y él está así mirando, esperando a que usted solo deje de mirarlo para ir a hacer lo que le está prohibido. Ese es un problema con el cual nosotros nacemos. Y es un problema que por más que nosotros queramos intentarlo resolver, no tiene solución humanamente hablando. Todos hemos pecado. Todos hemos sido envenenados por el pecado. Y por esa razón fuimos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos porque estábamos separados de la gloria de Dios. Y si usted ha venido en este día con muchos problemas, con muchos vacíos en su vida, le vengo a decir que el problema más grande que usted tiene, ese vacío que usted ha querido llenar, posiblemente con dinero, con otras personas,
con amistades, con trabajo, queriéndolo llenar con fama, con muchas maneras. El vacío que usted tiene no tiene nada que ver con todas esas cosas. Muchos piensan y dicen, cuando yo me case voy a ser feliz. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano. ¿Llenaron el vacío que había en su corazón? Cuando tenga hijos, yo voy a ser feliz. Y tuvieron un hijo, una hija, que les trajo alguna felicidad a sus vidas. Pero esa felicidad ¿fue completa o fue temporal? Que crecieron esos hijos y usted empezó a ver el mismo problema, el mismo vacío que usted tenía lo empezó a ver en ellos. Y ahora no son un vacío, sino que son dos. Algún otro pensó, un hombre seguro pensó, dijo, no, cuando tenga 2 mujeres voy a ser feliz. Y buscó a otra mujer por fuera, lo que llaman comúnmente la sucursal. ¿Y cómo les fue? Y el problema no es solo único a los hombres, también le pasa a las mujeres. Mujeres pensaron y dijeron, cuando tenga a otro hombre en mi vida, yo sé que voy a ser feliz. Y no les fue bien. Y muchos empezaron de ahí en adelante en un camino de promiscuidad, en el cual cada vez quieren llenar ese vacío, pues por solo experimentar un corto tiempo de placer, pero después lo que se siente es un vacío más grande. Otros encontraron una felicidad temporal en el alcohol. Y si hay una temporada para ver es justamente esto, lo que llamamos la Feria de Cali. Alcohol por todo lado, la gente bebiendo, tratando de sentirse alegre por solo 4 o 5 días. ¿Y cómo se sienten en enero? Arrepentidos, enguayabados, tristes de nuevo. Muchos se quedan engarzados al alcoholismo y empiezan de ahí en adelante una vida donde sienten que así sea por solo esa hora, 2 horas, que el alcohol les ayuda a olvidarse de sus vacíos, ya las cosas están bien. Pero ese no es el único problema, tenemos otros problemas. La droga. ¿Por qué nuestros jóvenes están en la droga? Que el momento en que ellos sienten se elevan, sienten esa traba, piensan que están desconectados del mundo y sienten temporalmente que ese vacío ya no está ahí. Pero el hecho que yo ignore algo no quiere decir que no está. Yo puedo pararme aquí y decir, no, Él no está ahí, Él no está ahí, Él no está ahí, Él no está ahí. Y puedo mirar para todo lado, pero eventualmente voy a tener que voltear a mirar y darme cuenta que Él sí está ahí. Ese es el problema del vacío que hay en nosotros. Y hoy yo le quiero decir a todos los que están aquí presentes que ese vacío, la única manera que usted lo puede llenar de una manera permanente, la única manera que usted puede sentirse completo, que usted puede sentirse feliz, es cuando usted entra de nuevo a la presencia de nuestro Dios. Y es aquí. Y es aquí donde Jesucristo viene como la solución a su problema. ¿Por qué Jesucristo es la solución? Sencillo, porque usted por su pecado no puede entrar a la presencia de Dios. Toda persona que entraba con pecado a la presencia de Dios caía muerta inmediatamente, porque Dios no puede convivir con el pecado. Dios no puede estar a la misma vez que un hombre pecador. No lo puede hacer. Estaba preestablecido en el tiempo del tabernáculo que si alguien iba a entrar al lugar santísimo tenía que purificarse primero, porque si entraba impuro, si entraba con pecado, caería muerto inmediatamente. Y si es por esa razón, ninguno de los que estamos aquí podemos entrar a la presencia de Dios, porque la realidad es que todos hemos pecado. Y por esa razón ya no estamos en la gloria de Dios, fuimos destituidos de ella. Y por esa razón, como usted, todos nosotros, los que estamos aquí, llegamos con un vacío a este lugar.
Pero alguien nos habló de un hombre llamado Jesucristo, que nos dice la palabra en el libro de los Hebreos, que cuando Él muere, había algo que separaba, era un velo que separaba al hombre de cruzar al lugar santísimo, y ese velo fue rasgado dejándonos saber a nosotros que ahora, por medio del sacrificio de Jesucristo, porque dice la palabra claramente que la única solución para el pecado es el derramamiento de sangre. En el mundo espiritual el pecado se puede pagar, pero no se paga con dinero, se paga con sangre. Y Jesucristo murió en la cruz y Él derramó su sangre para que ahora, por medio de la sangre de Cristo, el pecado es derrotado, mi vida es limpia, mi mente es purificada y ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios con plena libertad, cuando yo quiera, en el lugar que quiera. Ese es el poder de Jesucristo. Por eso les vengo a decir a todos los que están acá, aún con un vacío, sea que vengas por primera vez o no, la solución la vas a encontrar en Cristo. El dinero no va a llenar tu vacío. Un trabajo no te va a llenar tu vacío. Una familia, un cónyuge no va a llenar tu vacío. Una relación sexual no va a llenar tu vacío. Las drogas, el alcohol no van a llenar tu vacío. No hay nada en este mundo que pueda llenar tu vacío. Solo Dios puede llenar ese vacío que hay en tu vida. Y solo Dios puede hacerte feliz. Por eso Cristo vino a este mundo, para llenarte, para hacer el camino al Padre. Porque su palabra dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar a la presencia de Dios si no es por el camino que es Jesucristo. Por esa razón vengo a decirte, lo que usted necesita hoy se llama Jesucristo. Jesucristo, la esperanza de vida. Jesucristo, la luz del mundo. Jesucristo, el pan de vida. Jesucristo, la razón de esta temporada. Nos hemos reunido para celebrar que Cristo ha nacido. Él es la razón por la cual en estos días nosotros llamamos a esto la Navidad. Quiere decir la natividad, el nacimiento de Jesús. Un hombre que partió la historia en dos y un hombre que puede cambiar tu vida. Pero para eso usted tiene que permitírselo. Usted debe abrir las puertas de su corazón para que Jesucristo entre a su vida, para que Jesucristo limpie sus pecados, para que Jesucristo te haga, como dice su palabra, una nueva criatura. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, su palabra dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos ahora hijos de Dios. Lo primero que sucede es que hay un cambio en nuestra naturaleza, hay un cambio en nuestro ADN. Y de repente aquellas cosas que nos gustaban, empiezan nosotros a perderles el gusto. Ya no somos los mismos. Nuestra naturaleza, nuestra manera de pensar, gracias a su palabra, empieza a cambiar. Y hoy vengo a hablarte de ese Jesucristo. Hoy vengo a hablarte de ese Hijo de Dios que vino a la tierra a cumplir un propósito. Hoy vengo a hablarte de esa palabra que era la palabra de Dios que se materializó y que es el verbo que está entre nosotros. Jesucristo es la solución para tu problema. Estamos en un tiempo de reflexión. Hoy es domingo 30 de diciembre del año 2018. Mañana lunes es el último día de este año. Tiempo para sentarse y reflexionar, tiempo para pensar, tiempo para mirar este año 2018, lo que lograste hacer y lo que no lograste hacer. Tiempo que mires esa hojita de metas que empezaste en enero. Que dijiste, este año voy a lograr esto, este año voy a lograrlo, este año voy a hacer lo otro. Posiblemente usted mira esa hoja y usted dice, wow, he logrado muchas cosas. O posiblemente mires a esa hoja y digas, wow, me faltan muchas cosas. Hayas logrado o te falten cosas. Si has tenido ese vacío al comienzo del año, te lo puedo asegurar que hoy muy posiblemente lo sientes todavía. ¿Por qué? Porque con metas o sin metas, si no tienes a Cristo, tu vida
seguirá vacía. Con metas o sin metas, si no tienes a Cristo, igual te sentirás perdido, te sentirás sin un diseño. Pero yo sé que en este momento, al igual que le pasó a Eva, hay una serpiente susurrando a tu oído, tratando de contarte otra parte de la historia, tratando de contarte la historia de una manera diferente. Lo que podemos saber es que este libro, que ha sido escrito hace más de 2000 años, todavía es cierto hoy, y pasen los años que pasen, seguirá cumpliéndose esta palabra. Este libro es la verdad, y en esta palabra tú puedes depender. Que no te pase a ti lo que le pasó a Eva, que se dejó engañar por la ambición, que se dejó engañar por lo bonito que se veían las cosas. Hay muchas teorías que explican el vacío que tiene el ser humano. Hay muchas maneras que usted puede mirar a su alrededor y decir, wow, por aquí yo creo que esto tiene más sentido. El ateo, el científico, el que es el lógico dice, no, es que haya una fuerza superior que yo no pueda explicar, para mí no tiene sentido. Y han pasado toda su historia tratando de explicar estos fenómenos que todavía no han podido explicar. A todo le llaman teoría, teoría, teoría. ¿Por qué? Porque aún no ha sido comprobado. Quiero colocarte solo una como ejemplo. Muchos miraron a una especie de animal, a los micos, a los orangutanes, a toda esta especie de animales, y a alguien se le ocurrió y dijo, nosotros venimos de ellos. Y empezaron a verle las similaridades que hay, que ellos al igual de nosotros tienen un dedo pulgar. La mayoría de animales no tienen un dedo pulgar y ellos lo tienen. Por ahí puede ser la cosa. Y empezaron a pensar y a mirar lo de todas las maneras, y lógicamente pareciera que eso tuviera sentido. Pero la realidad es que a hoy, año 2018, después de tantos años y de tanto avance que ha tenido la ciencia, aún no se ha podido comprobar lo que se conoce como la macroevolución, que es el cambio de una especie a otra. Se habla mucho de eso, que todos antes eran pescados y que de ser peces, unos pececitos cogieron patas y empezaron a caminar, y que luego de empezar a caminar se volvieron lagartos, y de lagartos unos se enderezaron y empezaron a caminar derechos, y que de ahí venimos todos nosotros. En teoría le muestran los dibujos y todo tiene sentido. Y eso es lo que la educación le está dando a nuestros hijos en una enseñanza tan moderna como la de hoy. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Porque nos cuesta creer que hay un Dios que diseñó todo y que lo creó todo conforme a su plan y a su diseño. Nos cuesta, eso no tiene lógica, no hay manera que la mente humana pueda comprender eso. Pero aún hoy, por más cierta que den que esta teoría, aún no la han podido comprobar. Pregúntele a cualquier científico si se ha comprobado la macroevolución, el cambio de una especie a otra, y no ha sucedido. No hay manera que la ciencia pueda explicar el diseño de Dios en el ser humano. ¿Por qué razón? Porque el mundo se ha dejado engañar por la serpiente. Se ha dejado engañar con la misma evidencia, contando una historia diferente. Y si usted se deja llevar por la serpiente, por lo que le dice al oído esta historia que le dice el mundo, usted tendrá el mismo fin que tuvo Eva y que tuvo Adán. Terminarás con una muerte espiritual, separado de Dios, separado de su gloria. Y hoy Dios te ha traído a este lugar para que escuches este mensaje. No tienes que continuar viviendo tu vida así. No tienes que continuar viviendo tu vida con un vacío. Hoy puedes aceptar a Jesucristo en tu corazón. Puedes cambiar tu vida, puedes caminar con el Señor de la mano, y puedes empezar lo que todo mundo quisiera empezar, una vida nueva, una nueva oportunidad en la cual usted pueda decir, todo lo que yo hice atrás se quedó atrás, miro hacia adelante a lo que voy a hacer, porque mi mejor vida, la vida postrera mía, será mejor que la vida pasada mía. Eso lo dice la palabra de Dios, que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Amén.
Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. Él vino y colocó su pie sobre la cabeza de la serpiente. Él vino y venció al pecado. Él venció a la muerte. Jesucristo está vivo y Él vive hoy y Él vive en mí. ¿En cuántos vive Jesucristo el día de hoy? Quiero invitarle a que usted se ponga sobre sus pies en esta hora. Y ha llegado un momento crucial en un día como hoy. Ha llegado un momento clave en un día como este. Y es un día en el cual usted debe tomar una decisión. Es un momento en el cual usted debe mirar a la situación actual de su vida. Que usted debe analizar su vida en este momento. Y si usted se mira y usted reflexiona y dice, hay un vacío en mi vida. Siento que por más que trabajo, por más que hago, por más que doy, por más que experimento, no he podido llenar ese vacío que hay en mí. Si usted es una de esas personas que está aquí hoy y me dice, necesito llenar el vacío que hay en mi vida, hoy le vengo a decir que la respuesta es Jesucristo. Muchas personas que están aquí vinieron buscando cómo llenar ese vacío. Vinieron rotos, vinieron quebrantados por sus errores, por sus fallas. Porque la realidad es que cada decisión, buena o mala, que tomemos en nuestra vida tiene una consecuencia. Y hoy posiblemente estés luchando con la consecuencia de una mala decisión, con la consecuencia de una decisión que a hoy todavía me dice, pastor, yo estoy arrepentido de lo que hice. No me siento perdonado, no me siento que puedo avanzar en mi vida. El único que puede perdonar tus pecados es Jesucristo. Y ese hombre, el cual pisó la cabeza de la serpiente y vino a esta tierra para darte vida, que es no estar separado de Dios, Él está aquí en este día. Y usted hoy puede tomar la decisión de aceptarla en su corazón. Voy a pedirle a toda la iglesia que cierre sus ojos. Y vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por un día como hoy, en el cual tú nos permites predicar tu palabra, en el cual tú permites que esta que es el mensaje de salvación se ha dado a la congregación. Hoy, Señor, te pido que toques los corazones de aquellos que necesitan de ti. Que mires las lágrimas de todos los que están aquí en este momento, necesitando llenar su vida